Buenos días, profesor. Mi nombre es Jorge Celis y yo le vengo a hablar sobre la capa de transporte. La capa de transporte es la que se encarga de establecer una conexión lógica entre el dispositivo transmisor y el dispositivo receptor. Aquí vemos en la distribución de capas del protocolo TCP/IP y en el modelo OSI que aparece la capa de transporte en ambas. El protocolo TCP/IP tiene menos capas que el modelo OSI. Sin embargo, ambos tienen en su estructura la capa de transporte, que es bastante similar. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de las redes físicas de cualquiera. Para hacer este protocolo de transporte o este transporte de datos, tiene que tener dicha calidad de servicio. Es muy importante esta capa de transporte, por lo que entre los objetivos de la calidad del servicio es el tiempo del establecimiento de la conexión. Después de tantos segundos y no se ha establecido la conexión entre la máquina receptora, entre la máquina que quiere mandar los paquetes y la máquina que va a recibir dichos paquetes, esa conexión se descarta y se procede a realizar una nueva conexión. La probabilidad de fallo en el establecimiento de la conexión, la prioridad en la conexión, esto es sobre todo cuando hay mucha congestión, mucho tráfico de datos. Se establecen ciertas conexiones que deben ser prioritarias para que lleguen lo antes posible. Y el retardo en la liberación de la conexión, esto lo veremos más adelante. Otra de las características de la capa de transporte es las primitivas del servicio de transporte. Aquí tenemos que la primera es connect, es lo que se manda el usuario, la máquina receptor, la máquina emisora manda la solicitud a la máquina receptora que quiere mandar unos paquetes. Esto puede ser rechazado o aceptado. En dado caso de que sea aceptado, pues se mandan. Aquí está send y la máquina receptora obtiene esta primitiva que es receive. Luego de que se mandan los paquetes, luego de que se cumple el objetivo, una máquina o las dos máquinas pueden hacer la primitiva disconnect, que es prácticamente la solicitud de la finalización de la conexión. Ahí solicitan que se finalice la conexión. Los protocolos de transporte. Está el UDP y el TCP. El protocolo UDP, entre sus características más importantes, está que no está orientado a la conexión, no garantiza la entrega ni la integridad de los paquetes, no proporciona un control de flujo, por lo tanto envía los paquetes no importa cuál llegue primero, sino apenas tenga los paquetes, enviarlos. Por eso no, pues hay algunos paquetes que no llegan, a veces ni siquiera llegan, no hay fiabilidad, no hay integridad en los paquetes. Y es usado en aplicaciones que requieren velocidad y eficiencia. Mientras tanto, el TCP es un protocolo orientado a la conexión. Los flujos de bytes confiables se realizan de extremo a extremo y el envío de paquetes es lento precisamente por la misma característica que contiene un flujo de paquetes, ¿sí?, controlado, para que llegue todo en correcto orden y no haya pérdida de paquetes. Por eso es mucho más lento. Si comparamos el UDP con el TCP, mandamos un paquete, va a llegar primero el paquete que se ha mandado por el protocolo UDP. El problema es que también llegó ese paquete, o si llegó, o que tanta información se perdió. Por lo tanto, el TCP es más adecuado en páginas web y aplicaciones que necesitan más fiabilidad. Y el UDP se usa más que todo cuando hay videos o se quiere hacer un video en vivo o alguna plataforma en stream, o en videojuegos que requieren que los paquetes lleguen lo antes posible para no perderse, o sea, para no hacer lento el proceso ni que lleguen mucho después. Los elementos de los protocolos de transporte. Aquí tenemos los tres principales, que es el direccionamiento, el establecimiento de la conexión y la liberación de la conexión. El direccionamiento es cuando, bueno, se quiere hacer el envío
conseguir el destino, ¿no? La máquina a la cual va a ser la máquina receptora, se necesita tener la dirección. El establecimiento de la conexión es donde es más complicado, es más, o sea, es más vulnerable. Pueden haber más errores en esta etapa, en la segunda etapa, en el establecimiento de la conexión. Por eso aquí en los protocolos en las primitivas y en la calidad del servicio, pues tiene que ver mucho con el establecimiento de la conexión. Hay conexiones que no pueden establecerse, hay conexiones que pueden tardar mucho en establecerse. Por lo tanto, esta etapa es muy importante que sea lo más óptima posible, cumpla con los estándares de calidad del servicio. Luego de que se ha establecido la conexión, se han mandado los datos, suponiendo que los datos han llegado correctamente, se procede a la liberación de la conexión. La liberación de la conexión es cuando puede ser de dos maneras, o de manera simétrica o de manera asimétrica. De manera simétrica es cuando tanto la máquina receptora como la máquina emisora tienen que hacer el requerimiento de finalizar la conexión para que esa conexión quede liberada. Mientras que la asimétrica basta con que uno de los dos, sea la máquina receptora o la máquina emisora, emita esa petición para que la conexión se libere. Y bueno, esto fue todo.